Buenas tardes. En esta oportunidad nos va a acompañar el profesor David Fonseca, quien nos va a hablar un poco acerca de radiología con manejo de arco en C. Eh, Bienvenido y gracias por tu clase. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Saludos. La clase de hoy va a ser un poco de radiología con manejo de arco en C. Vamos a hablar un poco sobre lo que es protección radiológica en el mundo del arco en C, cómo se maneja, depende de la cirugía, de qué se trata todo esto del mundo de la radiología en quirófano, cuáles son los protocolos que debemos usar, cuáles son los protocolos que utilizamos en el área de quirófano y qué es lo que estamos haciendo de nuevo en el área de quirófano, ¿ok? Voy a conectar un poquito también la red del Instagram para que lo puedan ver en vivo en Instagram y tengan las dos conexiones, ¿ok? Ok, ya estamos en vivo en Instagram también. Ok, lo que vamos a hablar en esta conferencia es un poco sobre el manejo de la radiología en arco en C. ¿Cuál es la función del técnico radiólogo, del tecnólogo radiólogo? ¿Cuál es la función del licenciado en radiología? ¿Y cuál es el papel que tiene de vital importancia en la radiología moderna en la actualidad? Muchos de los colegas radiólogos cuando van al quirófano por primera vez no tienen la experiencia porque la universidad prácticamente es una carrera o una materia prácticamente que se da volando y no tienen la suficiente preparación para acudir a un quirófano las primeras veces que lo hacen. Y ocurre más bien que son más bien un impedimento para el desarrollo de la cirugía que es una ayuda como profesionales. ¿Ok? En la actualidad, el desarrollo de la imagenología moderna tiene mucho que ver con lo que se creó, ¿no? Y también en los comienzos de la protección radiológica. Muchos toman en comparación que en la radiología intervencionista en quirófano tiene mucho más capacidad de radiación o más radiación que la radiología básica o la radiología convencional. Y resulta que nosotros como profesionales tenemos que tener la preparación para saber qué cantidad de MA tienen los equipos, qué cantidad de KB, cuando es un ánodo fijo o un ánodo rotatorio, qué tipo de característica tiene nuestro intensificador de imagen y qué tipo de característica tiene nuestro flash panel. En realidad, si utilizamos flash panel, utilizamos intensificadores de imagen, hay varias comparaciones que vamos a desarrollar en el transcurso de la conferencia. ¿Qué vamos a empezar a desarrollar? A empezar a desarrollar que la primera vez que se habló sobre protección radiológica en el mundo fue en el año 1900. Se publican casos de quemadura y otros daños debido a la exposición a la radiación, debido a, sobre todo al uso indiscriminado de la radiación con un total desconocimiento de sus posibles efectos. ¿Por qué? En la época de María Curie, en la época de Pierre Curie, en la época de William Röntgen, una placa o una radiografía de manos equivalía a 45 minutos de radiación. No había carcasas plomadas, los tubos estaban completamente expuestos y la radiación era completamente indiscriminada porque no tenían tasas de dosis, no tenían sistema de medición de corriente o disparos automáticos de posición. Entonces resulta que en 1900 ya se empezaron a ver patologías como quemaduras y patologías como ciertos daños a la estructura celular a través de la radiología o a través de la radiación. Eso en 1990. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a desarrollar cultura de lo que es la radiación para poder tener ciertos criterios, ¿ok? Vamos a apagar para continuar un poco acá. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de esto, empiezan a crearse ciertos criterios sobre la radiología. ¿Ok? En 1907 se creó la primera aparición de los dosímetros completamente convencionales, pero podían medir la radiación. En la actualidad hay muchos colegas que piensan que el dosímetro los protege de la radiación o que el dosímetro sirve para medir la radiación que tenemos acumulada. Pues completamente una mitología. Primero, los dosímetros no nos cuidan de la radiación. Los dosímetros no miden la radiación que tenemos acumulada. ¿Qué miden los dosímetros? Los dosímetros solo miden la radiación que estamos expuestos durante un tiempo determinado. Eso quiere decir que nosotros no acumulamos radiación, que es completamente una mitología. Primero, no acumulamos radiación, nosotros lo que acumulamos son exposiciones a la radiación. Y ya en 1907 ya empezaron
con Sidney Rush, solicitó a todos los operadores de las máquinas de rayos X que debían llevar una placa fotográfica que estaban protegidas por plomo con unas áreas de exposición circulares, dando el comienzo a la dosimetría personal. Vean que la dosimetría no es nueva, es del siglo pasado, 1907 es cuando se crean los primeros dosímetros. En 1950, los fluoroscopios no fueron creados para el uso médico. Esto es un poco de la historia. Los fluoroscopios fueron creados para las zapaterías en Nueva York. En 1950 la persona iba a donde estaba una zapatería, los dueños de las zapaterías tenían fluoroscopios, le medían los calzados a los clientes y veían qué talla eran, si los calzados les quedaban apretados, si los calzados les quedaban flojos, y le daban una talla precisa al momento de hacer la compra o la venta del calzado. Cuando los científicos, médicos, radiólogos, expertos en la medicina, vieron que estos dispositivos de la fluoroscopia, que es un tipo de radiología en vivo, servían para el uso médico, los trasladaron al uso médico y dejaron las zapaterías un poco. ¿Ok? Pero seguimos con la historia y hablamos un poco de la fluoroscopia. ¿La fluoroscopia qué es? Y la fluoroscopia obsoleta. La fluoroscopia obsoleta es aquella fluoroscopia que se utilizaba en cuartos oscuros, donde había un médico radiólogo o un técnico radiólogo que veía el uso de las rayos X a través de una pantalla fluorescente y veía lo que estaba pasando con el paciente en tiempo real. Esto era una fluoroscopia descontrolada, poco medida, arcaica y sin ningún tipo de criterio de protección radiológica. Y ahorita en la actualidad hay muchas escuelas, tanto americanas, europeas, asiáticas, suramericanas, que hablan sobre la protección radiológica y el gold estándar de la protección radiológica. ¿Ok? En Venezuela existe una norma Covenin, que es la 3299, que nos habla de los cursos de protección radiológica que tienen que ser de 24 horas para técnicos y profesionales de radiología, cursos de 40 horas para oficiales de seguridad radiológica, y esto lo establece la norma 3299 de 1997 en la norma Covenin venezolana. Todos los países, tanto suramericanos, centroamericanos, a nivel mundial, tienen sus propias normas y establecen cuántas son las leyes que hablan de las normas de protección radiológica para poder establecer aquellos criterios de protección para el POE o el personal ocupacionalmente expuesto. Yo les hago mi propio criterio. Si un técnico radiólogo se expone en un servicio de radiología convencional o tomografía, las instalaciones están mal expuestas o se está utilizando un mal criterio de la metodología de trabajo de esos profesionales. Ningún técnico profesional de la radiología debe exponerse a áreas de radiología donde no estén supervisadas o no se haya hecho un sistema de mediciones a través de cámaras de ionización. Muchos de los colegas ni siquiera conocen una cámara de ionización, muchos de los colegas no saben cómo medir la radiación y muchos de los colegas no saben qué es lo que está pasando en la actualidad con los sistemas de medición de corriente, qué debe medir la cámara de ionización. Por cierto, muchas de las normas internacionales hablan de milisievert, pero las tasas de dosis de exposición se crean en microsievert, o sea, 1000 veces menos de las tasas de dosis que hablan los diferentes sistemas internacionales. Hay países que se rigen por 20 milisievert anual para una tasa de dosis de exposición del POE o TOE, y hay países que se rigen por 50 milisievert, esto de acuerdo a la norma o la ley que se establezca en diferentes países. Continuamos. Ahorita lo que estamos viendo a continuación es una cámara de ionización o una cámara para medir las radiaciones en los diferentes servicios de tomografía, rayos X, fluoroscopia, mamografía y todo lo que emplee radiación ionizante. Este tipo de cámara debe ser empleada para las mediciones, la supervisión y los estudios que se crean para métodos de protección radiológica y los estudios que se crean para las supervisiones tanto en los hospitales como en clínica. Si usted no tiene o no tiene conocimiento de lo que es una cámara de ionización, usted tiene el 70% de la práctica de la protección radiológica ya desactualizada, porque todos los profesionales debemos estar familiarizados con lo que es una cámara de ionización y un Geiger-Müller. El Geiger-Müller regular mide la radiación natural, pero esta máquina, que se llama cámara de ionización, es la que mide en tiempo real lo que es la radiación.
Nosotros en Venezuela hicimos un trabajo con rayos X convencional donde lo utilizamos a 20 centímetros, a 1 metro, a 1,5 metros, a 2 metros y medimos lo que es la radiación dispersa. Segundo, el término de radiación secundaria tiene que ser abolido del vocabulario del profesional de la radiología. Ningún profesional de la radiología puede hablar de radiación secundaria, sino radiación dispersa. Un haz primario, que es el que sale dirigido desde el tubo de rayos X hasta el paciente, y una radiación dispersa, que es la que colisiona, choca o choca contra el paciente y sale dispersa hacia los lados. Eso es lo que es radiación dispersa. O sea, el término radiación secundaria tiene que ser abolido del vocabulario profesional por el término de radiación dispersa. Un haz primario y una radiación dispersa. Recuerden una cosa, nosotros en todas las áreas, tanto en tomo, rayos X, mamografía y en todo lo que nosotros utilizamos como radiología convencional o radiología en quirófano, debe ser supervisado y estudiado a través de la cámara de ionización para saber si un equipo está calibrado, si la carcasa tiene radiación de fuga, si la carcasa está bien protegido, si el tubo está calibrado y si las dosis que nosotros estamos exponiendo a través de técnicas de radiología son las mismas dosis que están saliendo del tubo para poder decir que ese tubo está perfectamente calibrado. Señores, si ustedes no han visto en su servicio de radiología una técnica o supervisión con este tipo de equipos, deberían solicitarla al jefe de protección radiológica de la unidad o del hospital, que es un oficial de seguridad radiológica, para que haga este tipo de chequeos, haga este tipo de formaciones, o ustedes lo supervisen y que vayan los físicos médicos a poder hacer este tipo de supervisiones técnicas para el conocimiento o el desarrollo de su profesión. ¿Ok? Continuamos un poco más con lo que son tasas de dosis para tener más o menos una equivalencia, ¿ok? Radiación dispersa a 100 centímetros de un eje de haz de rayos sin delantal equivale a 6.048 según la tasa de dosis de exposición. Radiación dispersa a 100 centímetros del eje del haz de rayos equivale a 181.446 minutos de exposición a la radiación. Vean esto, son dosis ocupacionales. Radiación dispersa a 50 centímetros del eje del haz de rayos sin delantal plomado equivale a 2.510, ¿ok? Minutos de exposición. Y radiación dispersa de 50 centímetros del haz de radiación con delantal plomado equivale a 75.300. Esto es lo que equivale a electrofisiólogo, auxiliares y pacientes, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean, tengan un conocimiento más o menos de lo que equivale en minutos y horas lo que es la ocupación en la radiación con este tipo de técnica. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre estudios de rayos X para hacer una comparación entre radiología intervencionista en quirófanos con arco en C móviles y lo que es la radiología convencional en rayos X. ¿Ok? Un TORA-PA equivale a 0.4 miligray en radiación. Un tora lateral equivale a 1.5 miligray. Columna vertebral torácica antero-posterior equivale a 7 miligray. Columna lateral torácica equivale a 20 miligray. Columna lumbar AP equivale a 10 y vean cómo se duplica o triplica en una columna lumbar lateral. Un cráneo equivale a P5, en la lateral equivale a 3, es menos denso. En el abdomen antero-posterior equivale a 10, en la pelvis equivale a 10, delantal periapical, que es estudios radiológicos odontológicos, equivale a 7, y delantal AP o dental AP equivale a 5. Ok, miren esta tablita que yo regularmente en todas mis charlas o mis conferencias las doy, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando ustedes le tienen miedo a la radiación, pero no se forman para dejar de tenerle miedo, ustedes dicen que, bueno, que fuman, ingieren licor, tienen sobrepeso, pero le tienen más miedo a la radiación que en realidad a lo que otras cosas que pueden hacer día a día, ¿ok? Entonces, vean esta tabla. Fumar 20 cigarrillos al día equivale a la pérdida de 5.5 años, ¿ok?
Sobrepeso equivale a perder 83 días, el 20% de sobrepeso. Todos los accidentes equivalen a 435 días, lo que da igual a 1.2 años. Accidentes de tráfico equivale a la pérdida de 22 días, 200 días. Consumos de alcohol, 130 días. Accidente doméstico equivale a 95 días. Ahogamiento a 41. Radiación de fondo natural, que es la que estamos expuestos todos los seres humanos sobre la Tierra, equivale a la pérdida de 8 días. Rayos X diagnóstico a 6 días. Catástrofes naturales, 3.5 días. Dosis de radiación ocupacional de 10 milisievert, 1 día. Y 10 milisievert durante 30 años, 30 días. Esto es lo que quiere decir que nosotros tomando licor y fumando cigarro, perdemos mucho más días de vida que en la radiación. Entonces, esto quiere crear conciencia de que nosotros los profesionales de la radiología deberíamos tener un conocimiento avanzado para explicarle a los seres que no trabajamos en el área, o a los médicos, enfermeras o otro profesional, que nosotros también con las medidas de protección radiológica podemos bajar mucho las dosis, y las dosis no son suficientemente potentes como para matar las células, que en sí es la función de la radiología oncológica, no de la radiología diagnóstica. Continuamos un poco. Las 3 grandes leyes de la protección radiológica es el tiempo, la distancia y el blindaje. También en intervencionismo es importantísimo cumplir estas 3 leyes, que son el tiempo de exposición a la radiación o el tiempo de uso de radiación para la cirugía, la distancia que hay entre el foco de radiación y los profesionales que estamos expuestos, médicos, enfermeras, anestesiólogos y tecnólogos, y el blindaje que nosotros usamos con el equipo delantal plomado o el peto plomado para poder protegernos nosotros. ¿Ok? Continuamos. Vean que entramos un poco en materia y estamos viendo que el uso del equipo y de la posición con que trabajamos nosotros el equipo es bastante importante. ¿Por qué? Si nosotros colocamos el tubo del intensificador en la parte superior, vamos a tener la radiación dispersa de nuestra cintura hacia abajo, donde tenemos el delantal plomado. Si nosotros ubicamos el intensificador en la parte inferior y ubicamos el tubo de rayos X en la parte superior, vamos a tener la radiación dispersa, donde estamos menos protegidos a nivel radiológico y hay órganos radiosensibles como la tiroides y los iris. Entonces, el mecanismo o el método de ubicación del tubo de intensificador de imagen y el tubo de rayos X es de esta manera. Siempre con el tubo intensificador de imagen en la parte superior y el tubo de rayos X en la parte inferior, lo más alejado posible del paciente. Esta es la manera correcta de cómo usar el intensificador de imagen. Ok, las imágenes que van a venir a continuación son imágenes del manual que creé en el año 2014, el primer manual en español sobre manejo de arco en C en Latinoamérica, y ahí habla sobre el uso del arco en C para profesionales de la radiología. Esto es un dibujo hecho a lápiz, hecho a grafito por una colega que nos hizo la gentileza de dibujar los manuales de arco en C para este tipo de exposiciones o para formar mis estudiantes en la Universidad de Carabobo cuando daba clase en la Universidad de Carabobo. ¿Ok? Este es el tubo de intensificador de imagen que se encuentra en la parte superior y este es el tubo de rayos X que se encuentra en la parte inferior. ¿Cuál es la diferencia entre un tubo de rayos X convencional a un tubo de arco en C? Ninguna. Regularmente puede ser que el ánodo sea giratorio en el tubo de intensificador de imagen y hay ánodos de rayos X convencional que son fijos. Y en la actualidad siempre hay ánodos de rayos X que son giratorios porque hace que disperse el calor y le alargue la vida del tubo. Esa es una de las diferencias, ¿ok? Ok, este señor es el protagonista de lo que se llama arco en C, porque su nombre es arco en C y el intensificador de imagen es solo una parte del equipo o protagonista de este equipo. El intensificador de imagen se encarga de la multiplicación de los electrones que salen del tubo de rayos X por la multiplicación de fotones de luz. Al haber un intercambio de electrones por fotones de luz,
hace que haya baja radiación y multiplicación de fotones de luz para convertirlos de radiación ionizante a fotones de luz para hacer un intercambio físico a través de este tubo y que haya menos dosis de radiación para poder utilizar una óptima calidad de imagen. Eso es bastante importante saberlo, que los físicos médicos hacen la explicación bastante buena de lo que es un intercambio de electrones a través de los fotocótodos de entrada, fotocótodos de salida, hace un intercambio de fotones, de electrones por fotones y lo transmite a través de la cámara CCD Target, que todas las cámaras de video son utilizadas para generar una imagen analógica y una imagen digital, lo transmiten a través de la corriente y es cuando nosotros vemos en los monitores una imagen en vivo de lo que está pasando con el paciente a través de la modalidad de la fluoroscopia. Entonces, esta cámara de entrada, entran los electrones, se intercambian por fotones de luz y la cámara de video lo transforma en una imagen digital y le envía directamente a los monitores. ¿Ok? Otra cosa que tiene que tener el técnico radiólogo, el técnico imagenólogo claro, es la botonería del equipo. Conocer la botonería, conocer dónde se giran las imágenes, dónde se sube o se baja la C, dónde se imprimen las imágenes, dónde se mueve o se desplaza la C hacia adelante y hacia atrás, dónde están las dosis de KBI y DMA y dónde está la botonería para reducir la colimación y ampliar la colimación. Recuerden que una de las grandes normas de la radiología es la colimación. Si nosotros colimamos y damos la radiación al área de máximo interés, nosotros estamos haciendo buen uso de la radiología y buen uso de la radiación, porque la radiación se justifica a través del riesgo-beneficio. Si nosotros les preguntamos en un examen cuánto es la dosis máxima de MA con un equipo de arco en C, es 5 MA. Esto quiere decir que nosotros utilizamos el 1% de lo que utiliza un equipo de rayos X y 500 MA. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros podemos utilizar 5 MA? Porque tenemos un tubo intensificador que nos va a convertir electrones por fotones de luz. Esa es la importancia del tubo intensificador de imagen. El intercambio de electrones por fotones de luz a través de los sistemas de medición de corriente. Utilizamos un disparo automático para que sea una dosis justa por cada paciente y esto haría que utilicemos una dosis adecuada en el procedimiento. ¿Ok? Que poco a poco lo vamos a ver los distintos procedimientos. ¿Ok? Regularmente estos son ejemplos que damos para las clases de intensificador de imagen. Esto es una paciente que está de cúbito supino. Recuerden que los estudios radiológicos en quirófano tienen que hacerse en cama radiolúcida o radios transparentes. No todas las camas quirúrgicas tienen esta característica. Regularmente tenemos que conocer la cama que vamos a utilizar. Tenemos que utilizar dónde va a ir ubicado el estudio. En este caso puede ser una columna o puede ser un abdomen para hacer una cirugía renal percutánea, una ureterorrenoscopia, una colangiografía, una punción de riñón, una guía en caso de paciente oncológico, una guía en caso de que el paciente tenga una litiasis de colédoco y esta puede ser la ubicación que tenemos. Vean siempre el tubo de intensificador de imagen en la parte superior, tubo de rayos X en la parte inferior. Esta es la manera adecuada de trabajar. ¿Ok? Vean esta imagen. Esto es una imagen que también se realizó para el manual. Una imagen que posiblemente sea para una cirugía de columna lumbosacra, columna dorsal. Esta tiene la particularidad de que nosotros le enseñamos a los chicos lo que es un equipo biplanar. Es un equipo que tiene 2 tubos de intensificador de imagen y 2 tubos de rayos X. Entonces tú no es necesario que desplaces el tubo o la C para dar una imagen antero-posterior o postero-anterior o lateral, sino que ya con los 2 tubos o el equipo biplanar tiene las 2 vistas de una sola vez. Esto le hace o le ayuda al médico intervencionista, sea traumatólogo, sea neurocirujano, sea cirujano vascular, sea cirujano de vías biliares, sea cualquier tipo de cirujano, un cirujano urológico vascular, endoscopista, ya le da una imagen bidimensional de lo que está pasando con el paciente en tiempo real.
Vean una imagen hecha grafito también para darle la característica o darle el ejemplo a lo que está pasando al estudiante, porque a la hora de entrar a una cirugía ya tenga más o menos un ejemplo de cómo va a ir ubicado el paciente, cómo va a ir ubicado en la mesa, cómo debería ubicarse él, y esto es un ejemplo a través del manual que realizamos de lo que se hace en quirófano o lo que se puede realizar en quirófano y cómo debe ir posicionado el paciente, ¿ok? Aquí vean también un equipo biplanar en imágenes en 3D con una ubicación en tiempo real. Esto se llama el marco de Wilson. Es un marco que le da la posición al paciente a la hora de hacer una cirugía lumbosacra. Así debe ir el tubo de intensificador de imagen en una lateral y así debe ir en una imagen anteroposterior, y la paciente se coloca en esta posición donde usa el marco de Wilson en la parte inferior y es una posición de cúbito ventral. ¿Ok? Ok, las imágenes que vemos a continuación son una imagen de una columna lumbar con una cirugía anteroposterior. Vean las marcas radiológicas. Esto es una caja también llamada caja intravertebral. ¿Ok? Esta es una imagen lateral. Vemos las marcas radiológicas que está dentro del cuerpo, dentro de cada cuerpo vertebral en el área donde estuviera el disco. Este fue un paciente que operaron de 2 espacios. Así se ve de forma lateral y así se ve de manera anteroposterior. Vean que tiene varias marcas radiológicas para poder ubicarlo, y lo que ven en el centro de las marcas radiológicas es un cemento para estabilizar la caja o el ALIF. Su nombre comercial es ALIF, el nombre popular es caja intervertebral. Ok, continuamos. Este también es una cirugía anteroposterior que se hace una cirugía de columna a través del abdomen del paciente. Vean cómo se quita todo lo que es el disco intervertebral y se llega hasta la parte posterior para poder vaciar todo el contenido del disco para poder introducir la caja. Lo que ven ahora es una cirugía fallida. Vean dónde quedó la caja intervertebral, quedó por afuera del cuerpo vertebral o por afuera del área del disco, y la caja se salió en este momento y tuvieron que volver a recolocarlo. ¿Ok? Esto es una cirugía fallida. También ocurre, y nosotros como somos los ojos de los cirujanos, podemos detectar este tipo de fallas en la cirugía y podemos ayudar al médico a corregirla y posicionarla de manera adecuada. ¿Ok? Esta es una cirugía de columna cervical. Están colocando un dilatador intervertebral a través del canal del disco. Colocan un espaciador en el cuerpo vertebral para hacer la separación, para poder colocar la caja y colocar el dispositivo entre vértebra y vértebra. Esto va a hacer que aumente el espacio intervertebral y que no choque discos con discos en pacientes que tienen artrosis o en pacientes que tienen problemas de calcificación y no se unan las vértebras para que genere una artrosis de columna cervical en el paciente. Esto es importante acotarlo, ¿ok? Esto ya son imágenes nuestras, son imágenes de quirófano, donde una paciente está de cúbito ventral para una cirugía de columna lumbar. Vean cómo nosotros colocamos un campo quirúrgico. Esta es una bolsa, se llama bolsa de consorcio o bolsa de basura en muchos países. Se utiliza se esteriliza a través del esterra y se utiliza encima del paciente como campo quirúrgico y después se viste con el material estéril para que los contenidos como las soluciones o la sangre no sean derramadas sobre la cama quirúrgica y podamos cubrir al paciente con este tipo de material, que es como una bolsa estéril. O sea, nosotros antes de colocar en el paciente, esterilizamos con un equipo en base a gas para poder llevarla a esterilización. ¿Ok? Esta es una cirugía renal percutánea. Vean la bolsa que utilizamos estéril para poder hacer el procedimiento. El médico radiólogo, urólogo intervencionista, está punzando el riñón a través de fluoroscopia. Al frente tienen los monitores
y él en tiempo real va viendo el desplazamiento del instrumental para dilatar el cálice inferior renal para poder colocar el endoscopio. Esta cirugía se hace regularmente en cirugías endoscópicas para hacer litotricias renales en caso que el paciente tenga un cálculo renal muy grande y no pueda ser expulsado a través de los uréteres. ¿Ok? Esta es una foto de cómo se punza con cirugía mínimamente invasiva a través de fluoroscopio el riñón del paciente para retirar los cálculos o la litiasis renales. ¿Ok? Esta es una imagen de nosotros trabajando en el centro médico donde trabajaba en Venezuela. Este es el doctor Pedro MacGregor. Esta es mi persona asistiéndolo a través de la imagen de arco en C en una cirugía renal percutánea. Y esta es la imagen que van a ver. Todo lo que ven hipointenso o en la imagen negra en el riñón es medio de contraste. Vean la marca radiológica del balón de obstrucción para que el cálculo no se vaya hacia el uréter y vean todo el medio de contraste que está en la pelvis renal del paciente para poder extraer el cálculo por vía percutánea. Aquí si ven está la litiasis, una litiasis bastante grande, una litiasis coraliforme que está obstruyendo el riñón del paciente y causando una hidronefrosis. ¿Ok? Vean la manera de que nosotros trabajamos, posicionamos. Esta es la imagen posicionada en 25 grados para poder dar una imagen del riñón en caso de que el paciente esté un poquito oblicuo. Nosotros tenemos que dar la imagen al médico o al cirujano urólogo, tanto anteroposterior, oblicuas como lateral. El anteroposterior te va a dar la guía y la dirección tanto derecho e izquierdo. Y el lateral te va a dar la profundidad de los dispositivos endoscópicos dentro del cuerpo del paciente. Por eso, ustedes como técnicos radiólogos o tecnólogos tienen que darle imagen en tiempo real, tanto en AP, lateral y oblicuos para hacer este tipo de procedimientos, que poco a poco con la experiencia ustedes van mejorando en el movimiento del intensificador de imagen. Y vean como siempre el tubo intensificador de imagen en la parte superior del equipo. ¿Ok? Esta es una imagen de cómo se muestra la lateral o cómo se da la lateral en el paciente. El tubo siempre se va a ubicar por debajo de la mesa, nunca por encima, porque siempre van a tener, cuando lo hacen por encima, el tubo de rayos X en la parte superior. Ok, nosotros hicimos un estudio de protección radiológica en el quirófano y evaluamos varias posibilidades para saber cuánto eran las dosis de tasa de exposición que estábamos sometiendo al personal ocupacionalmente expuesto en las distintas cirugías que hacemos. Yo creo que una donde se emplea mayor cantidad de radiación es en la cirugía renal percutánea, donde se utiliza radiación de manera en vivo con sistema de radiación de corriente. Ahora se utiliza lo que se llama disparos pulsados. Hay dos modalidades. La modalidad modo cine, que es fluoroscopia continua, y el disparo pulsado, que es cuando tú disparas y cortas, disparas y cortas. Eso hace que tengas menor cantidad de radiación y puedas trabajar. Profesor Flavio, lo envío directamente al correo o lo puede buscar en nuestro Instagram. Para las personas que quieren nuestra manual, está en el Instagram de DAFO Piso Imagen o lo solicitan a través de nuestras redes sociales, DAFO Piso Imagen o DAFO Imagen A por Gmail y les hacemos llegar el manual. Ok, continuamos un poco para ver los resultados que nosotros obtuvimos en el estudio. Ejemplo 1. Rayos X de cadera con paciente con arco en C. Esta es una mesa de tracción o una mesa de Orbi, también llamada mesa de Orbi, donde se utiliza para hacer estudios de cadera o tracciones de miembros inferiores para poder operar pacientes con fracturas de cadera, fracturas de acetábulo, fracturas de cabeza femoral, fracturas de fémur, fracturas de tibia. Se le hace una tracción, como ven, para no desplazar, que no se desplace la fractura y poder hacerla de manera percutánea. El tubo de intensificador de imagen en la parte superior, el tubo de rayos X en la parte inferior.
Ok, técnica utilizada en los distintos tipos de estudios que hicimos fueron disparos de modalidad automática con sistema de medición de corriente. Peso del paciente 78 kilos, KB utilizamos 77 KB, 4.5 MA en un equipo Siemens Compact L. Los resultados fueron número de disparos, hicimos 7 disparos en esta cirugía, que fue una cirugía bastante rápida por la capacidad de aprendizaje de los médicos traumatólogos. Dosis por disparo 1.7 microsievert. Total de dosis 7.49 microsievert. Vemos que la tasa de dosis en la cirugía son bastante bajas por el sistema de medición de corriente. Vean que todas las dosis que voy a presentar son microsievert. Cuando un equipo o un equipo de intensificador de imagen a través de una cámara de ionización le dé milisievert, ese equipo está malo, le está dando tasas de dosis 1000 veces más de lo que debería presentar. Eso hay que dejarlo claro, señores. Ok, eso fue en antero-posterior. En la disparos oblicuos, porque también se hace oblicuo, el tubo de intensificador de imagen tiene que quedar en la parte interna de las piernas y el tubo de rayos X en la parte de afuera de las piernas, porque se da al lateral para hacer oblicua. Se utilizó 88 KB con 4 MA. Número de disparos, se hizo 3 disparos, modalidad automática también. Y la dosis por disparo fue 1.77 microsievert y la dosis total fue 3.31 microsievert. También muy bajo. Dosis total 10 microsievert. Vean que para llegar a 20 milisievert o para llegar a 50 milisievert, qué cantidad de cirugía con disparos, con dosis dispersas tiene que tener el personal ocupacionalmente expuesto para pasar lo que son las dosis obtenidas al año. ¿Ok? Una cosa que tiene que conocer el personal es cómo está ubicado el equipo de ARCO-NC, cuál es el equipo que tiene, cuál es la modalidad. Una de las cosas que yo siempre hablo con mi personal, tanto en estudios de resonancia como en estudios de ARCO-NC, es que tienen que conocer su equipo para no subutilizarlo. Si nosotros no conocemos la botonería del equipo, no conocemos los principios físicos, cómo trabaja nuestro equipo, qué tasa de dosis de radiación vamos a utilizar, qué es una radiación dispersa, qué es una radiación primaria, qué es un sistema de medición de corriente, qué es un flash panel, qué es un tubo intensificador. Como profesionales no estamos utilizando bien lo que es el proceso diagnóstico. ¿Ok? Esto, para terminar, les presento mis amigos y compañeros que siempre han estado conmigo en las diferentes charlas y jornadas. De verdad que muchísimas gracias a todo el personal que siempre nos acompaña, siempre está presente con nosotros, siempre está presente en todos los eventos que hacemos en Venezuela y en el extranjero. A toda la gente que nos sigue en Instagram, muchísimas gracias. A toda la gente que nos sigue en las redes sociales, en todos los eventos que hacemos, tanto nacionales como internacionales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por siempre estar presentes con nosotros. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir formando, vamos a seguir trayendo profesionales de alta calidad para brindarle lo mejor a ustedes y brindarle lo mejor de nuestra profesión a cada uno de ustedes. ¿Ok? Muchísimas gracias. Esta es mi familia, este es Gael.